Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que hoy sea un día donde podamos glorificar su nombre y donde hoy el nombre de Cristo sea exaltado y glorificado por encima de cualquier otro nombre. El único protagonista es Cristo. Amén. Si alguien pensaba que tenía algún mérito, que se quite la medalla. Solo Cristo. Amén. Como ya sabéis, estamos viendo los fundamentos de la vida cristiana, ¿verdad? Hoy vamos a iniciar un nuevo fundamento, un fundamento donde se nos dice que hay una vida después de la muerte. La semana pasada veíamos cómo el ser humano es finito, llega un momento donde el ser humano tiene que partir de este mundo. La cuestión es ¿a dónde va después de este mundo? Hay una vida que va más allá de la muerte. Este es el mismo mensaje que ha mantenido el cristianismo hasta el día de hoy, desde sus orígenes, ha mantenido hasta el día de hoy. Ese mensaje de que hay una vida después, que hay una resurrección y que hay un lugar que Cristo mismo nos dice que ha dejado preparado para nosotros. El texto de hoy es un texto sencillo, es el texto de Juan 14, del 1 al 4. Creo que todos lo hemos leído en algún momento, pero podemos leerlo hoy también si queréis. Podemos abrir nuestras Biblias en el capítulo 14 del Evangelio San Juan. Los 4 primeros versos dicen de esta manera: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Camino, 2 versículos después, el camino se lo está revelando, ¿verdad? ¿Se acordáis? Juan 14:6. ¿Alguien no se lo sabe ya? Juan 14:6. Nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Por qué? Yo soy el camino. Amén. Dice, no hay otro camino, yo soy el camino. Es decir, nos está diciendo dónde y nos está también indicando por dónde llegar a ese destino que Dios tiene para nosotros. Durante muchos años venimos enfatizando en esta congregación, venimos enfatizando mucho sobre el contenido de la evangelización. Y hemos venido enfatizando y venimos enfatizando que el contenido de la evangelización es muy importante. Es más, creo que es uno de los mensajes que a lo largo de los más de 2000 años de historia del cristianismo hemos venido recibiendo y hemos venido dando, ¿verdad? La evangelización, id, hacer discípulos, todo esto. Pero tenemos que ver y entender una cosa, nosotros no hemos sido creados para hacer la evangelización del mundo, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios no estamos simplemente destinados a hacer la evangelización del mundo como el supremo mandamiento, el suprema dirección que Dios nos ha dado. Dios nos ha llamado porque tiene un hogar para nosotros. Dios nos ha llamado porque en este tiempo en el que estamos, es un tiempo en el cual Dios nos pone que hagamos la evangelización, pero no es la finalidad, no es el último recurso la evangelización, sino que estemos con Él durante toda la eternidad. Para eso es que ha preparado un lugar para nosotros. Es decir, restaurar lo que en un principio el diablo nos engañó y nos robó, que es ese lugar idílico que en la antigüedad, en la Biblia encontramos que se llamaba el Edén, pero que traducido significa el lugar ideal para donde los hijos de Dios debemos de estar, que es juntamente la presencia de Dios. ¿Amén? Es decir, nosotros cuando os pregunto, ¿no estáis aquí para hacer la evangelización? No, yo estoy aquí porque voy al cielo. Ese es mi destino, esa es la finalidad. Yo voy a ir al cielo. ¿Amén? Ahora, ¿cómo se predica esto? A veces ha habido confusión. Estaba recordando, por ejemplo, hemos escuchado hablar de evangelismo explosivo. Si no, os lo cuento yo, porque yo sí que lo he vivido y sí que lo he experimentado y lo conozco. Fue un movimiento de evangelismo que nació en Estados Unidos por el pastor James Kennedy, donde colocaba énfasis en una pregunta que a veces, además también nosotros hacemos sin estar dentro de ese evangelismo explosivo. Una pregunta sencilla. La pregunta era, si murieras ahora mismo, ¿crees que puedes recibir la salvación e ir al cielo? Es la pregunta que se mantenía, es la pregunta que se hacía. Y con este sistema y con este método, a todos los sitios por donde iban, los que hacían este entrenamiento,
iban haciendo la pregunta. Y una vez un hombre se metió en un taxi y yendo por el camino, pues le preguntó al taxista, y le hizo esta pregunta. Oye, si hoy se muriera ahora mismo, ¿a dónde iría? ¿Iría al cielo? Dice que este hombre paró el taxi, lo sacó del taxi, a empujones y dijo, hombre, ¿qué está diciendo? ¿Que me voy a morir ahora mismo? Se enfadó con él y lo tiró fuera, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque a veces es una pregunta que no siempre es muy aplicable, ¿verdad? No es una pregunta que quizás no todo el mundo pueda llegar a entender. Quizás a lo mejor para los que asisten a la iglesia o para aquellos que solían ir a la iglesia, puede que a lo mejor sí que es vigente o sí que podemos entender, pero quizás para los no creyentes no es algo tan sumamente relevante, ¿verdad? No es algo que a lo mejor le importe mucho. Por otra parte, a los que afrontan crisis serias de querer morir a causa de sus heridas y de sus problemas, quizás sea también menos aplicable todavía. Porque estamos llegando en un momento donde encontramos a gente tan afligida por las circunstancias del mundo, por los problemas que la persona misma está teniendo, por causa de los problemas espirituales, por causa de los problemas físicos, por causa de las circunstancias de la vida. Hoy en día hay tanto sufrimiento, hay tanta aflicción, que hay veces que si hacemos esta pregunta, podemos encontrarnos con personas que nos digan, mira, y por desgracia me he encontrado con este tipo de personas que nos dicen, mira, ni cielo ni infierno, lo que quiero es morirme ya. No importa dónde vaya. ¿Por qué? Porque estamos en una situación terrible. Y hay personas que lo único que piensan es que el infierno lo estamos viviendo aquí en la tierra. Y hay mucha gente que cuando le hablamos, es verdad que te dicen esto, más sufrimiento que el que estamos teniendo aquí en la tierra es el verdadero infierno por el cual estamos sufriendo. Por eso hay veces que esta pregunta quizás no sea muy recomendable. Por eso tenemos que tener un enfoque de un método aceptable. Tenemos que entender esta realidad. Las personas hoy en día viven tan ocupadas en su realidad presente, viven tan angustiadas por el día del hoy, viven tan ensimismadas en las problemáticas de hoy en día, que cuando le dices que si puedes ir al cielo o al infierno, a la gente como que no es muy práctico eso. Están tan ensimismados, están tan emproblematados en estos problemas, que no pueden entender esto. ¿Por qué? El problema que están sufriendo es un problema que tienen aquí y ahora, y no les permite ver más allá. No les permite ver mucho más allá. Tenemos que ver, por lo menos en nuestro caso y entendiendo esto, que sí que es verdad que hay una vida después de la muerte que nos espera. Sí que hay una realidad. Que el mejor método que hay para evangelizar es hacer frente a esta cuestión correctamente. Que debemos de hacer ver a las personas y entenderlo nosotros en primer lugar. Que personas que se han presentado muchos mensajes del evangelismo, pero el mensaje más seguro para la evangelización es hacer frente a este problema. ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Qué va a ocurrir? Y la semana pasada decíamos, es que la vida es breve, la vida es corta. Yo hacía así rápidamente, en mi mente decía, caramba, llevo ya pastoreando 16, 17 años. Parece que empecé ayer, ¿verdad? Parece que fue ayer cuando empezamos a venir hace 17 años a pastorear. Ya han pasado 16, 17 años. Pero parece que fue ayer. Yendo de un sitio para otro, uno envejece. Yo muchas veces cuando me encuentro con alguien así de hace tiempo, digo, fíjate, me ha salido esta cana. Yo vine aquí joven, pelo negro y ahora, ¿verdad? Te salen canas. Y un día despiertas y un día me desperté y dije, caramba, si tengo 2 nietas. Me han hecho abuelo sin darme cuenta. Hemos llegado a esta situación. Y vendrá un horario donde tengamos que partir delante del Señor. Y vendrá un horario donde tendremos que llegar a ese momento, porque entendemos que la vida es finita. El Señor, en el texto que ha leído la diaconisa cuando estaba leyendo el texto del mensaje, estaba leyendo en Lucas en el capítulo 18, quiero recordar, ¿verdad? 16, del 19 al 31. Estaba leyendo de ese rico y de ese Lázaro. Está enseñando esa realidad con esta parábola. Estaba enseñando eso, y sin embargo esta parábola puede entenderse que a lo mejor Lázaro, que vivió una vida pobre, que recibió problemas,
fue salvo y recibió la salvación eterna porque era pobre, ¿verdad? En cambio, el rico, ¿qué dice? Bueno, como ya el rico tiene riquezas, como ya el rico ha tenido todo para comer, ha vivido bien, ha sido feliz en la vida, por lo tanto, esta persona tiene que ir al infierno. Y hay veces que podemos entender eso, pero no es eso lo que está diciendo. La razón por la que Jesús contó esta historia era otra, diferente. No era la cuestión de dónde iban a ir después. Ese hombre rico que comió bien, que vivió bien sin conocer el Evangelio, murió y fue al infierno. ¿Por qué? Porque no conoció ese Evangelio. Fui a ese lugar de los muertos donde decían, el Hades, el lugar de los muertos donde Abraham era el que gobernaba. Tampoco habla del infierno, era el lugar de los muertos. Pero no está diciendo eso. Lázaro, que pudo haber sido pobre y enfermo mientras vivió en la tierra, como conoció el Evangelio, por eso es que fue al cielo. Jesús estaba preguntando una cosa muy sencilla a sus discípulos. Estaba claro y todos entendían, no hacía falta explicarlo más. Todos sabían que después de la muerte había una vida. O sea, no era una cuestión de la enseñanza después de la vida. Ya sabían que había una vida. Sabían que estaba el lugar de los muertos, que es el Hades. Todos lo sabían. No era la cuestión de dónde iba después. La cuestión era, ¿qué vida es la mejor? ¿Qué es la vida que vamos a llevar mientras que estamos aquí en este mundo? ¿Por qué? Porque está claro dónde vamos a ir después. Dios nos ha enseñado el camino, pero la cuestión es, la opción más importante que afrontamos la vida, que afrontamos hoy en día, es la vida después de la muerte. ¿Cómo vamos a vivir mientras tanto nosotros? Hoy en día la gente no puede vivir para siempre. Hay personas que pueden ser capaces de vivir una vida más larga que otros, pero no importa qué tipo de medicina puedas tomar. Todo el mundo está destinado a morir. No importa, los médicos también. Y parece ser que a lo mejor un médico dice, bueno, yo una vez a alguien le preguntó a un médico, dice, bueno, tú como eres médico, como conoces bien el organismo, como conoces bien los medicamentos, tú por lo menos vas a vivir 300 años. Tú te conoces bien el cuerpo, tú te sabes bien cuidar, sabes tomarte bien los medicamentos, sabes comer correctamente. Y se lo dijo un poco en burla, porque el médico no era creyente. Y le estaba diciendo precisamente, ¿qué vas a hacer después? Porque aunque seas médico, llegará un momento donde eso tampoco te va a solucionar. Estaría bien si el cielo y el infierno no existieran, pero la Biblia dice que el cielo y el infierno realmente existen. ¿Cómo? No voy a entrar en ese detalle. Al fin y al cabo, entendemos cuando es infierno, cuando el hombre sigue estando apartado de Dios. Es ahí cuando la persona ya empieza a sufrir. Es cuando ahí ya la persona apartada de Dios empieza a tener ese problema que el cual no puede solucionar bajo ninguna forma. Es ahí donde el hombre ya empieza a sufrir. En el infierno no hace falta morir, como muchas veces decimos, tampoco hace falta morir para estar en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se establece donde Cristo está. También aquí en el infierno también estamos viviendo en el sentido que estamos apartados y separados de Dios. Estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque estamos bajo la influencia del diablo. Estamos bajo maldición en este mundo. Por lo tanto, ya estamos padeciendo esa realidad en nuestras carnes. No hace falta morirse para sufrir, como tampoco hace falta morir para disfrutar del reino de los cielos. Al fin y al cabo, Jesús nos dejó esa bienaventuranza que muchas veces dicen los teólogos. No, es que las bienaventuranzas son para un éxtasis para el más allá. Las bienaventuranzas son para disfrutarlas hoy aquí en el reino de los cielos. No es que sea un nivel muy alto, es simplemente el nivel del reino de los cielos, del cual nosotros ya formamos parte gracias a Jesucristo. Nuestra alma, Dios, el cielo, el infierno, son eternos. No tienen principio ni tienen fin. Es la eternidad misma. Por eso decimos que encontrarse con el Dios que es eterno, el Dios que es espíritu, cuando mi espíritu se encuentra con el Dios que es eterno, mi alma que es eterna, lo llamamos salvación. Cuando podemos encontrar esa realidad. El verdadero objetivo de la salvación, por lo tanto, es mientras que estamos viviendo, ir a todo el mundo. Aprovechar la vida que Dios nos ha dado. Decía la semana pasada, ¿cuántas vidas Dios nos ha dado? ¿Hay algún gato aquí? Dicen que los gatos tienen 7 vidas, ¿verdad? ¿Hay algún gato aquí? No hay gatos. Solo tenemos una vida. La cuestión es cómo vamos a vivir la vida que Dios nos ha dado. ¿Cómo vamos a vivirla?
¿Qué convicción tenemos? ¿Qué seguridad tenemos de esa vida? Y hoy leíamos el texto de Juan 14, 1-4. Él se ha ido a preparar un lugar para nosotros. Él tiene un lugar y nos ha dado un destino. Nos ha dado además la forma de llegar a ese destino. Dios tiene preparado un lugar para nosotros. Ya ha establecido un destino. Ha establecido además el camino para que lleguemos a Él. Por eso, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida? Y cuando estamos haciendo las cartas del Evangelio y entramos en esta parte, ¿qué es lo que decimos? Yo tengo que vivir mi vida en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Pero no solamente para entrar, sino para vivir mi vida. Muchas veces los creyentes piensan, bueno, yo ya soy salvo. Me he salvado, ya un día recibí a Cristo, entró a mi corazón, ya estoy salvo. ¿Y luego qué? Bueno, luego vivimos nuestra vida. Y utilizamos, y hoy hablábamos en la clase de obreros y decíamos, muchas veces hay obstáculos en nuestra vida de fe. Porque muchas veces siendo creyentes, hijos de Dios, el diablo nos sigue engañando, muchas veces por desgracia. Y nos hace creer que porque tenemos una religión ya es suficiente. El que estemos inscritos en una iglesia, en una religión, dice, ya está, es suficiente, porque al fin y al cabo, ya está, ¿qué más da? Una religión que otra, todas son iguales. Al fin y al cabo, todas más o menos, quitando las sectas peligrosas, todas más o menos son iguales, todas son buenas, porque todas dicen cosas buenas, todas dicen que hay que ser buenas personas, ¿verdad? O casi todas, no sé si hay alguna por ahí raras de esas peligrosas, pero casi todas dicen lo mismo. Simplemente con ser bueno, simplemente con hacer una vida religiosa, ser devoto, ya es suficiente. Pero ese no es el camino. El camino sigue siendo Cristo. Por eso dice, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. No podemos llegar a ese destino eterno si no es a través de Cristo. Por eso tenemos que entender en Cristo. Yo tengo que vivir mi vida hasta que llegue a ese destino eterno. Yo tengo que vivir mi vida dentro de Cristo. Tengo que vivir siempre dentro de Cristo. Y llegará un momento en que esa venida de Cristo prometida, esa segunda venida, llegará un momento que vendrá a recogernos, vendrá por nosotros. Es la promesa que falta, ¿verdad? De las más de 7.000 promesas que encontramos en la Biblia, falta el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Es por lo que clamamos, Maranata, Cristo, ven pronto. Amén. Porque queremos ir a nuestro destino, queremos ir a nuestro hogar, queremos ir a nuestra casa. ¿Por qué? La muerte no es el fin. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? No hay victoria en la muerte. Cristo resucitando venció a la muerte. Amén. Cristo resucitando venció a la muerte. ¿Cuántos hombres han tratado de vivir su vida para toda la eternidad? Encontramos grandes hombres. Cuando digo grandes hombres, en el plano militar, grandiosos. Gengis Khan, un gran conquistador. Conquistó gran parte de Oriente. Napoleón casi conquista todo el mundo occidental, para luego morir en una isla solo. El otro día estaba leyendo, me gusta mucho, sabéis la historia, estaba leyendo, no recuerdo ahora, un emperador romano. Empezó a conquistar casi todo, el occidente lo conquistó, se dirigió hacia Turquía, llegó a Asia, llegó a las puertas de China, y el hombre ya mirando en su caballo dice que se echó a llorar. Se echó a llorar. No hay más tierra que conquistar. Encontró su destino, encontró su final. Al poco tiempo murió. A poco tiempo murió. Grandes hombres, conquistadores de hombres. Simplemente llega un momento donde no pueden vencer a la muerte. Hay una vida después. La muerte no es el final. El alma no desaparece. Tenemos esa vida después de la muerte. Y Pablo tenía ese ferviente deseo. Pablo estaba diciendo, estaba deseando. Estaba tan seguro y tan convencido estaba. Que decía, para mí el morir es ganancia. Estaba diciendo, yo estoy deseando llegar a mi destino. Yo estoy deseando ir nuevamente a la presencia de Dios. Quiero estar en mi hogar, esa es mi casa. Pero por amor a vosotros, por amor al Evangelio, tengo que perseverar aquí. Esa es la actitud que Pablo nos está enseñando. Todos estaríamos mejor en el cielo. Muchas veces lo digo, ¿verdad? Muchas veces, no, es que el grupo de alabanza que bien canta, parece que es como si estuviéramos en el cielo. Sí, pero no es el cielo.
En el cielo, yo muchas veces digo, tiene que haber un coro de ángeles, ¿verdad? Ahí sí que, sin menospreciar lo que tenemos, pero no, es decir, no es la finalidad vivir aquí. Tener un edificio menos grande, menos bonito, no es la finalidad. No es esa la determinación, no es ese el fin. Nuestra vida es una vida eterna. Sin embargo, mientras que están en la carne, mientras que estamos viviendo, como era beneficioso para el Evangelio, para la Iglesia, Pablo entendía esto y Pablo llegaba incluso a decir, no importa si vivo o muero por causa de este Evangelio, tengo que vivir. Y el domingo pasado cantábamos Romanos 8, si vivo, para ti vivo, y si muero, para ti muero, pero sea que viva o sea que muera, somos tuyos. No importa lo que hagamos, no importa lo que pasemos, no importa lo que estemos llevando. Por eso decimos, no pelees con tantas fuerzas por vivir, por las cosas físicas. Pelea la batalla espiritual porque las cosas físicas tienen fin, tienen fecha de caducidad. Todas las cosas físicas no van a durar para siempre, tienen fecha de caducidad. No pelees por esas cosas físicas, no luches por aquello que además Dios te ha prometido, que sí que o sí te va a dar. Simplemente preocúpate del reino de los cielos. Las demás cosas que dice la palabra, te las daré por añadidura. ¿Por qué te preocupas por la añadidura? Ocúpate de lo importante, que es el reino de los cielos. Ocúpate de eso, porque es lo más importante. Es más, y esto es mi opinión personal, creo que si no hay ninguna obra de evangelización que hacer, si no hubiese que hacer esa obra de evangelización en la tierra, sería hora de marcharse. No digo de la iglesia, a ver si alguien va a coger literalmente. Sería hora de marcharse de la tierra. ¿Para qué vivimos si no? ¿Cuál sería la finalidad de la vida si no? ¿Vivir aquí para qué? Para tener un buen coro, tener un templo, tener calefacción, para tener una comida como después vamos a tener, para tener una fiesta de Navidad cuando llegue Navidad. Eso es la vida religiosa, ese es el estilo de vida religioso. Que está bien, pero es esa la finalidad por la cual vivimos. Cuando no tenemos esa mentalidad, cuando no tenemos la dirección apropiada, significa, es hora de partir. Significa, ya para qué estamos aquí. Significa, tu propósito se ha terminado. Conocimos un pastor de Daegu, allí en Corea, que dijo algo asombroso. Su hijo cayó repentinamente enfermo. Fue hospitalizado. Grave. Y eso coincidió con una conferencia que había en el extranjero. Y cuando le vieron en el aeropuerto, le preguntaron, hombre, ¿cómo vienes a las conferencias? ¿Cómo vienes a las conferencias estando tu hijo, que está enfermo, que está grave en un hospital? ¿Cómo te vienes? Deberías de estar con tu hijo. Le preguntaron un poco, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? Y este pastor respondió, si me quedo y estoy al lado de mi hijo, ¿le salvaré? ¿Por estar a su lado? ¿Se salvará? Si es el momento de morir porque yo estoy a su lado, ¿se salvará? Si su comisión para la evangelización mundial está terminada, entonces ha de marcharse. Pero si todavía hay una comisión que tiene que cumplir para la evangelización, Dios lo salvará. No es cuestión de estar yo, no es cuestión de estar en el hospital. La cuestión es si todavía Dios tiene un propósito en su vida o no. La cuestión no es dónde vamos a ir después, que está bien saber que nuestro destino está preparado por Dios. Lo importante es, ¿tienes todavía plan y misión para vivir en este mundo? Porque esa es la pregunta. Porque si no hay plan, porque si no hay propósito, y no me estoy refiriendo a un propósito de llevar una vida religiosa de una ética moral alta, elevada, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de que realmente seamos aquellos creyentes que cumplamos la ley a rajatabla, que seamos buenos, que no estoy hablando de eso. Porque hay mucha gente no creyente que hace eso también y no van a ir al cielo. Si realmente Dios
que tiene un plan y el propósito de la evangelización del mundo, nosotros podamos llegar a entender ese plan en nuestra vida, y no solamente entenderlo, sino que yo tengo que invertir la vida que Dios me ha dado en aquello para la cual Dios me la dio. Tengo que entender esta realidad. Tengo que saber este plan y este propósito. Porque es cierto que mientras que vivimos en este mundo, vivimos con un sentido de la comisión para la evangelización. Y si no vivimos con ese sentido de la misión y de la comisión, si no vivimos en esta tierra, no tendremos otra esperanza. Necesitamos la esperanza de ir al cielo, y a través de que vamos al cielo, en ese caminar, tenemos que ir haciendo la evangelización. Por eso es que nosotros podemos llenarnos de gozo y podemos llenarnos de alegría, porque no es que yo solamente vaya a ir al cielo, sino que además tengo que llevar a mis hermanos conmigo. Tengo que llevar a otros mis hermanos. Porque tener ese gozo y esa esperanza realmente es la vida de alguien que ha recibido salvación. Una persona que no ha entendido el cielo, una persona que no ha entendido la evangelización, es una persona que no ha entendido el evangelio todavía y no sabe qué es la salvación ni para qué Dios le dio la salvación. Dios te dio la salvación para que vivas la vida eterna en su presencia, y mientras tanto, haz la comisión de la evangelización. Son los dos pilares básicos, no hay otra cosa. Todo está dentro de esto. Y todo lo demás que queramos añadir va a sobrar. Porque todo está incluido en esta palabra. Por eso es tan importante entender esto. Hubo una creyente que antes de morir dijo una cosa. Se me quedó grabada, porque además lo repitió muchas veces. Y me hizo hincapié muchas veces. En mi funeral no cantéis canciones tristes. No cantéis canciones tristes, decía. En lugar de eso, cantar canciones de victoria y canciones de glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? He vivido mi vida como la hija de Dios en esta tierra. Y voy a estar de pie delante de mi Padre. No cantéis canciones tristes. Por favor, cantar canciones de triunfo. Canciones de alabanza. Seguramente, seguro, tiene una gran fe. Una fe excepcional. No importa. Y esta persona murió en un hospital dando el evangelio a un enfermo que tenía cáncer. Y dando ese evangelio y dándole esa palabra de esperanza a ese hermano que tenía cáncer, en el mismo sillón, en ese mismo hospital, durmió. ¿Por qué? Porque así tenemos que vivir. Así tenemos que morir. ¿Cómo? Por causa del evangelio. Por causa de la evangelización. Conociendo el sorprendente misterio de la salvación, vive una vida de victoria en la tierra. ¿Victoria en qué? Tener un buen trabajo. Hacemos números como hicimos la semana pasada. ¿Cuánto vale tu vida? Echamos cuentas. Los que no vinisteis la semana pasada, echamos cuentas. Una vida promedio puede valer 600.000 euros. Una vida, 600.000 euros. No vas a ganar más en toda tu vida. Hoy en día, 1.000 euristas que somos, multiplícalo por 50 años de trabajo, ¿qué es lo que te da? 600.000 euros. ¿Eso es lo que valemos? Invertimos nuestra vida para conseguir 600.000 euros, de los cuales 300.000 prácticamente casi la mitad se van en una casa, que luego se la comerá el banco. Vas a invertir media vida en una casa. Está bien, no digo que no lo hagamos, ¿eh? Que yo tengo casa. No sé si a lo mejor entendiendo esto ahora lo hubiera tenido en mi momento. Pero, ¿para qué vivimos? ¿Para qué estamos enfocados? Dios envió a Jesucristo y por el derramamiento de su sangre y muriendo en la cruz, todos nuestros pecados fueron perdonados y nos conduce todo el camino hacia el cielo, a nuestro hogar. Creemos en el Señor Jesucristo y en este resucitado. Amén. Tan importante el culto porque celebramos que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Y si Cristo resucitó, dice Pablo, son las primicias de que también nosotros resucitaremos. ¿Por qué pensáis que todos los domingos estamos poniendo el credo apostólico? ¿Por qué ponemos eso? ¿Alguna chalaura del pastor que se le ha ocurrido o es una moda pasajera? Porque en él estamos confesando, vez tras vez, estamos confesando nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos? En la resurrección de los muertos. ¿Qué estamos creyendo? En la resurrección del cuerpo.
¿Por qué lo proclamamos? Porque tiene que entrar aquí. Tiene que entrar aquí. Que nuestra vida es caduca, que tiene fecha de caducidad, pero hay una vida que nos está esperando. Hay un lugar que el Padre tiene reservado para nosotros. ¿Porque somos buenos? No. ¿Porque cumplimos la ley? Imposible. Ya dice la palabra que no la podemos cumplir. Por gracia sois salvos. Y esto además tampoco, es decir, ni la fe que tenemos, ni la fe siquiera es vuestra, sino que también es don de Dios. ¿Qué tenemos entonces? Una cosa. Por lo menos deberíamos de tener una cosa. Acción de gracias. ¿Amén? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Tener un corazón agradecido. ¿Qué podemos tener? No tenemos nada. Por eso que aunque tengamos carencias, aunque seamos limitados, y tenemos carencias, somos limitados, ¿verdad? Todavía no hemos alcanzado la perfección, aunque estamos camino de ella, ¿no? Pero todavía ninguno ha alcanzado la perfección. El día del Señor seremos perfectos. Pero mientras tanto, tenemos limitaciones. Pero como tenemos fe en Dios, como hemos creído en este Jesucristo, significa que podemos vivir juntos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por fe. Por fe. No por méritos. No por ser buenos. No por tener una buena filosofía. No por tener una buena doctrina. Sino por la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo cuando era niño, me imagino que muchos de vosotros también. Bueno, los más jóvenes quizás no tanto. Pero yo cuando era niño, yo recuerdo que jugábamos en la calle. Porque no había tantos coches como ahora, ¿verdad? Ahí en un barrio en Madrid, en Usera, los niños jugábamos en la calle. Y nos poníamos a dar patadas a un balón. Había 4 coches. Y nos poníamos a jugar. Y ahí estábamos hasta que ya empezaba a anochecer un poco. Y cuando empezaba a anochecer un poco, cuando estábamos divirtiéndonos jugando a la pelota y todas esas cosas, cuando el sol se ponía, nuestros padres nos llamaban. ¡Antonio! A mí me daba mucha rabia, ¿no? Porque eso de que me llame la atención. Pero yo recuerdo que mi madre se ponía en la esquina, y yo estaba en la otra esquina y mi madre a voz en grito, ¡eh! Me llamaba. Y entonces volvíamos todos a nuestra casa. Volvíamos todos a esa casa, donde nuestros padres y donde nuestras madres nos esperaban. Ahí estaba con la cena, con la casita calentita, la cena preparada. Llegábamos, venga a la ducha, lo que sea, pa. Y teníamos preparado. Cuando el sol se pone sobre nuestras vidas, Dios nos llama a casa. Dios nos llama a casa. Ahora estamos en la calle. Estamos haciendo ese, no iba a decir juego, pero estamos haciendo esa obra. Pero en aquel tiempo, cuando seamos llamados, los hijos de Dios van a su morada eterna. Van a ir a ese cielo. Es por eso que la gente con buena fe dicen que se van a casa. Vamos a casa. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre quien nos está esperando. Solo aquellos que han recibido la salvación y que evangelizan mientras vivimos en esta tierra, es que volveremos a casa. Después iremos a ese lugar que Dios tiene preparado, porque ese es el primer objetivo para los que evangelizamos. Ese es el propósito por el cual estamos entregando nuestra vida, para que podamos llegar a ese destino. Pero no ir solos, sino con todos aquellos que Dios tiene preparados para vida eterna, como dice Pablo en el libro de los Hechos. Que podamos vivir nuestra vida por causa de este evangelio. Que vivamos nuestra vida por causa de la evangelización del mundo, que es para lo cual Dios nos ha llamado. Y para lo cual Dios, un día, en el ocaso de nuestra vida, nos llamará a su presencia. Porque como papá que es, nos llamará a su hogar, a su casa. Amén. Que esto nos dé fuerza, que esto nos dé gracia, para que durante la semana las dificultades del mundo, las dificultades de la vida, no nos muevan. No dejéis que el diablo os engañe con las cosas físicas, materiales. No dejéis que os engañe. Tenemos la vida eterna en nuestra mano. Pelear la batalla espiritual de que nadie os robe la bendición de vuestro hogar que está en los cielos. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que recibáis mucha gracia, mucha paz a través de la palabra y que en esta semana podáis tener gozo en vuestro corazón y como símbolo del cristianismo que somos, tener acción de gracias en vuestros corazones. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.